Bien, tenemos que calcular la integral definida. Para la integral definida habíamos visto ayer, ¿no?, lo que llamamos regla de Barrow, que decía que la integral entre a y b de una f chiquita de t o de x diferencial t era f grande en b menos f grande en a, donde f grande de x es una primitiva de f chiquita. ¿Sí? O sea, el cálculo de primitiva se refiere a lo que hicimos en la práctica 5. O sea, la integral entre menos 2 y 0 de x, e a la x al cuadrado, diferencial x, va a ser una f grande en 0 menos f grande en menos 2. O sea, la f grande en el de arriba menos f grande en el de abajo. Donde f grande de x lo voy a pensar como que es la integral de x, e a la x al cuadrado, diferencial x. Y acá hago el cálculo de primitiva como hicimos en la práctica anterior. O sea que para este cálculo puede ser necesario la utilización de cualquiera de las herramientas que vimos para integrar. En este caso, digo, acá yo tengo un x al cuadrado y acá tengo un x, ¿no?, que si yo derivo x al cuadrado me queda algo parecido a x. Eso es lo que me invita a mí a hacer una sustitución, que sería a x al cuadrado lo voy a llamar z. Entonces el diferencial z con respecto al diferencial x me queda 2x, o lo que es lo mismo, 2x diferencial x es diferencial z. O sea, tengo x y diferencial x acá, entonces el 2 lo voy a pasar para allá, me queda que x diferencial x es un medio del diferencial de z. Me quedó chica la hoja, damos vuelta. O sea, tenemos que la integral de x, e a la x al cuadrado, diferencial x, esta parte de acá arriba la llamé z. Y esto de acá, que me sobra acá, es un medio del diferencial de z. O sea que esta integral se me transforma en e a la z por un medio diferencial de z. O sea, es un medio de la integral de e a la z diferencial de z, y por suerte ya me quedó directa con esa, ¿sí?, sustitución. O sea, me queda un medio por e a la z. ¿Sí? Como estoy buscando una primitiva para usar Barrow, la constante no es necesario ponerla. Vimos ayer que para cualquier valor de la constante daba lo mismo. O sea que la integral de x, e a la x al cuadrado, diferencial x, me queda un medio de e a la x al cuadrado. Pero ¿para qué queríamos esta función? Porque yo quería la integral entre menos 2 y 0 de x por e a la x al cuadrado, diferencial x. O sea que esto va a ser la primitiva, un medio e a la x al cuadrado, analizado entre menos 2 y 0. Esta barrita representaba agarrar esta función y analizarla en el número de arriba, un medio e a la 0 cuadrado, y restarle la función analizada en el de abajo, menos un medio de e a la menos 2 al cuadrado. O sea que me queda un medio por e a la 0 menos un medio por e a la 4. O sea que me queda un medio menos un medio e a la 4. Y ese es el resultado. Todas las integrales del ejercicio 13, como son integrales definidas, el resultado es un número. ¿Sí? Si ese número, que es una de las preguntas que hace el ejercicio, representa un área o no, no depende del resultado. O sea, en realidad, si el resultado me da negativo, ya sé que no puede representar un área. Pero que el resultado me dé positivo no me asegura que eso represente un área. Eso va a depender del signo de la función, si es positiva o negativa, en el intervalo de integración.
¿sí? Si vemos esta función es siempre negativa en este intervalo, porque entre menos 2 y 0 tengo solamente números negativos, pongo un número negativo acá, me queda negativo por una exponencial que es siempre positiva, o sea que este número claramente no me puede representar un área, porque la función está siempre por abajo, ¿sí? Aprovecho el ejemplo para una situación que después por ahí aparece cuando se enfrenten a la práctica, ¿sí? Que es una cuestión de metodología. Fíjense que yo para calcular la integral entre menos 2 y 0 de x e a la x al cuadrado diferencial x, ¿qué hice? Desacoplé la integral indefinida x e a la x al cuadrado diferencial x e hice sustitución. Hice sustitución acá para cálculo de primitiva, o sea, los límites de integración no me interesaron en lo más mínimo. Pero algo que se puede hacer, ¿sí? Si uno quisiera, es agarrar la integral definida, x por e a la x al cuadrado diferencial x, y acá hacer la sustitución. O sea, decir, si x al cuadrado es igual a z, me queda lo mismo, que 2x es diferencial z sobre diferencial x, y llego a la misma conclusión. Diferencial x es un x, diferencial x es un medio de diferencial de z, pero en lugar de usar esto para calcular solamente la primitiva, también modificar los límites de integración. O sea, cambiar toda la integral a partir de la sustitución. O sea, lo de adentro me queda lo de antes, e a la z por un medio de diferencial de z. Pero también podría decir, a ver, si x al cuadrado es z, cuando x es igual a 0, z es igual a 0. ¿No? A 0 al cuadrado, podríamos decir. Porque x al cuadrado es z. O sea que cuando x es igual a 0, z es igual a 0. Me queda un 0 acá. Y cuando x es igual a menos 2, z es menos 2 al cuadrado, o sea 4. ¿Qué es lo que gano si yo hago esto? Que no tengo que deshacer la sustitución a la hora del cálculo. O sea, yo acá ya podría decir, esto es un medio de e a la z, que es la primitiva de esto, analizado entre 4 y 0. Si hacemos esto, me queda un medio e a la 0 menos un medio e a la 4. O sea, resultado final, un medio menos un medio e a la cuarta. O sea, el número al que llego, en ambos casos es el mismo. ¿Qué es lo que cambia acá? Que al modificar la variable por la sustitución, agarré y cambié también los límites de integración, entonces directamente calculo esta integral. En el otro caso, ¿qué hice? Me calculé la primitiva. Después de la primitiva, volví al ejercicio original y recién ahí reemplacé. ¿Sí? Esto es una técnica que por ahí, en algún ejercicio de la práctica, ahora no me acuerdo cuál, ¿sí? Aparece como involucrada. ¿Sí? O sea, el modificar los límites de integración también según la sustitución. Y entonces ya no tengo que volver a la variable vieja. Directamente, si yo también modifico los límites de integración, directamente ya cierro acá mi ejercicio. Es otra técnica, otra posibilidad, ¿sí? Que pueden utilizar. Pasamos al 15. El 15 era de utilización de el teorema del valor medio del cálculo integral, ¿no? El teorema del valor medio del cálculo integral me decía que la integral, digamos, tenía f continua en el intervalo AB, me decía entonces que existe un C perteneciente a la B, tal que f de C es igual a 1 sobre B menos A
por la integral entre a y b de f de x diferencial x. O sea, hay un valor en el medio que, como que multiplicado por la longitud del intervalo, si yo pienso en ese rectángulo, me acumula el mismo área que en el caso de que toda la función en el intervalo. Y me pide que lo lleve para un caso particular, ¿sí?, que dice la función lineal. O sea, me dicen f de x es a por x más b, ¿sí?, con a y b mayores que 0. O sea, lo que me pide es mostrar que si yo agarro un intervalo x1, x2, ¿sí?, el promedio de la función en un intervalo, o sea, esta parte, o sea, 1 sobre x2 menos x1 por la integral entre x1 y x2 de ax más b diferencial x, me pide probar que esto es igual a a por c más b, donde el c es el punto medio del intervalo. ¿Sí? A ver, ¿qué sería el punto medio del intervalo? El número que está justo en el medio entre x1 y x2. ¿Sí? O sea, c es x1 más x2 sobre 2. Eso es lo que me está pidiendo. Me está diciendo que calcule esta integral y que vea que me da a por este número más b. Y bueno, hagamos las cuentas. 2, 3. A ver, tengo 1 sobre x2 menos x1 por la integral entre a y b de ax más b diferencial x. Esto es una constante que está fuera de la integral, queda fuera, 1 sobre x2 menos x1. Por, y esto voy a usar Barrow. A y b no, acá era x1, x2, perdón. ¿Sí? O sea, ¿cuál es una primitiva de esto? A queda afuera. La integral de x es x al cuadrado sobre 2, más b solita, la integral es b por x. Y esto lo tengo que analizar entre x1 y x2. O sea que me queda 1 sobre x2 menos x1 por, vamos a poner un corchete, la función analizada en el de arriba, a x2 al cuadrado sobre 2 más b x2, menos la función en el de abajo, a x1 al cuadrado sobre 2 más b x1. Y ahora voy a jugar con esto, a ver qué, qué pasa. Me queda 1 sobre x2 menos x1 a x2 al cuadrado sobre 2 más b x2 menos a x1 al cuadrado sobre 2 menos b x1. Y acá lo que podría hacer es empezar a juntar cosas. O sea, esto tiene a sobre 2 y este tiene a sobre 2. Entonces voy a sacar un factor común. A sobre 2, x al cuadrado, x2 al cuadrado, menos x1 al cuadrado. Más, y ahora este tiene b, b por x2 menos x1. ¿Sí? Saqué factor común, a sobre 2 y b. Ahora, acá me queda un bicho conocido, que es una diferencia de cuadrados. O sea, yo podría pensar esto, 1 sobre x2 menos x1 por a sobre 2 por x2 más x1 por x2 menos x1. Más b por x2 menos x1. Y ahora voy a hacer distributiva. Me queda a sobre 2
O sea, x2 más x1, x2 menos x1, por 1 sobre x2 menos x1. ¿Qué es lo que va a pasar? Tengo x2 menos x1 multiplicando arriba, x2 menos x1 multiplicando abajo. Puedo simplificar. Más b por x2 menos x1 por 1 sobre x2 menos x1. ¿Qué me queda esto? x2 menos x1 multiplicando arriba, x2 menos x1 multiplicando abajo, simplifico. O sea, pasando en limpio, ¿qué me quedó? A sobre 2 por x2 menos más x1 más b. Porque acá me quedó b solo. O sea, esto lo puedo reorganizar y decir, esto es a por x2 menos más x2 más x1, lo puedo escribir como x1 más x2. Este 2 se lo puedo aplicar a este, más b. ¿A qué quería llegar yo? A que esta integral era a por c más b, donde c era este. O sea que quería llegar a que el resultado de esta cuenta era a por x1 más x2 sobre 2 más b, que es justamente a donde llegué. Y listo. A ver, ¿qué significa esto? A y b son mayores que 0. A ver, ¿cómo lo interpretamos geométricamente? Imaginemos que tenemos acá x1, acá tenemos x2, y acá en el medio tenemos el c. Y tenemos una función lineal, cualquiera. ¿Qué es lo que me dice esto, no? Dijimos que f en c es 1 sobre b menos a por la integral x2 menos x1 sobre la integral entre x1 y x2 de ax más b diferencial x, ¿no? Que es lo mismo que decir que f de c por x2 menos x1 es igual a la integral entre x1 y x2 de ax más b diferencial x, donde este es f. Ahora, esta integral, como la función es siempre positiva, lo que me representa es este área. ¿Sí? Esto de acá. Esto de acá es este área de acá. ¿Qué me dice esto que es igual? Esto de acá, este producto, lo puedo pensar como un rectángulo que tiene base x2 menos x1, o sea, la longitud de este segmento es x2 menos x1, por, justo acá en el medio, este punto de acá es el f de c. ¿Sí? O sea, lo que estoy trabajando es con este rectangulito acá. Lo estoy haciendo de naranja, sé que no se nota muy bien ahora, después cuando lo escaneo se ve re lindo. O sea, lo que estoy diciendo es que este rectángulo naranja, a ver si se notan ahí mejor, que el rectángulo naranja, este de acá, tiene el mismo área que esta región de acá. Que geométricamente lo puedo demostrar simplemente pensando que este triángulo de acá que sobra por encima del rectángulo, lo podría cortar y poner acá. Y me completa el rectángulo. Esa es la parte del 15 que dice interpretación geométrica. ¿Sí? Caso muy particular
que el valor medio está justo en el medio porque la función es lineal. ¿Sí? Y listo, se acabó el 15. Y el 16, ¿sí?, es un verdadero falso. ¿Sí? Digamos, que habría que pensar. A ver, me dice, el A ver, vamos a hacerlo así un poco en el aire. Dice, si f es discontinua en C, entonces no es integrable. Ahí fíjense, si en los ejemplos que trabajamos, ¿sí?, encontramos funciones discontinuas y pudimos calcularle la integral. ¿Sí? En realidad, si se acuerdan, cuando empezamos con integrales dijimos que una función era integrable en un intervalo, ¿sí? O sea, existe la integral de A entre A y B de f de x diferencial x si o f es continua o f tiene un número finito de discontinuidades y es acotada. Si miran la clase de ayer, en la clase de ayer trabajamos el ejercicio 5, no, el ejercicio 6, hablamos un poco del ejercicio 6, donde tengo una función que no es continua para nada, pero sin embargo es integrable. O sea, la continuidad no es una exigencia necesaria para que la función sea integrable. Lo que me interesa es que haya una cantidad finita de discontinuidades y que la función sea acotada, o sea, que no tenga una asíntota vertical en el intervalo de integración. ¿Sí? En el punto B, bueno, ahí hay que pensar también en el hecho de qué pasaba con las integrales definidas. Yo para el B, para pensar el B, 4, para el B, miraría el ejercicio que dije antes, el ejercicio 5. ¿No? Y haría la integral, ¿sí?, entre 0 y 7 de f chiquita. O sea, no, calcularía f grande en 7, que ya lo tengo. F grande en 7 es la integral entre 0 y 7 de la función que en ese ejercicio está el gráfico, en el ejercicio 5. Esta integral me da positiva. ¿Sí? Sin embargo, la función no siempre es positiva. O sea, que la integral sea positiva no significa que la función siempre sea positiva. ¿Sí? En el punto C, es si puedo aplicar Barrow. Puedo aplicar Barrow en el C, este es interesante, ¿sí? La integral entre menos 1 y 1 de x a la menos 2 diferencial x no es igual a menos x a la menos 1 analizado entre menos 1 y 1. ¿Por qué? ¿Sí? Exactamente lo que dice Vanessa, ¿sí? X a la menos 2, si yo digo f de x igual a x a la menos 2, tiene una asíntota vertical en el menos 1, 1, que es justamente mi intervalo de integración. Es justamente donde yo quiero integrar. O sea, al tener una asíntota vertical, entonces no es integrable. Y para aplicar Barrow, lo que tengo que tener es que la función sea integrable. O sea, por eso el punto C es falso. ¿Sí? Me voy a tomar una semana más para pensar si vemos cómo tratar estas funciones. Esto es lo que se llama una integral impropia. ¿Sí? Tiene nombre. Cuando me aparece una asíntota vertical en el medio del intervalo de integración o me aparece algún infinito en los extremos.
Pero cuidado con eso, es un detallecito de... Hay ejercicios que apuntan a esto, a analizar las diferencias de un caso u otro, pero va a la parte teórica, un detalle teórico que hace fallar. O sea, acá el mecanismo pareciera que está bien, porque una primitiva de x a la menos 2 es menos x a la menos 1. Y después hago Barrow y hace la cuenta. El problema es que Barrow lo que me pide es que la función sea integrable y este no es integrable. Y en el último punto, f de b menos f de a es igual a g de b menos g de a. Bueno, lo pensaría por el lado de integrales, a ver. A ver, en el D, ¿qué me dice? El D es verdadero, ¿no? Me dice que f grande de x es igual, derivado, es igual a g grande de x en R. ¿Sí? Y nada, y considero un intervalo, entonces me dice que f de b menos f de a es igual a g de b menos g de a. ¿Sí? A ver, si f de x es igual a g' de x, entonces la integral entre a y b de f' de x es igual a la integral entre a y b de g' de x. La integral definida sí conserva igualdades. ¿Sí? Porque es el área, es como un área. O sea, si las dos funciones son iguales, barren el mismo área o abarcan el mismo área en un intervalo. Pero ¿esto qué es? ¿Sí? Una integral definida. Necesito una primitiva de f' de x. Y bueno, f de x. O sea, necesito una función que al derivarla me dé f grande derivada. Y que sea f. Y como es la integral definida, la analizo entre a y b. Por este lado, necesito una función que al derivarla me dé g grande derivada. Entonces voy a tomar g de x y la analizo entre a y b porque hago Barrow. ¿Sí? Ahora, de acá, f de x analizada entre b y a es f de b menos f de a. G de x analizado entre b y a es g de b menos g de a. O sea, es bien verdadero. O sea, el a, el b y el c son falsos. El c acabamos de analizar por qué son falsos. El a y el b, búsquense un contraejemplo. ¿Sí? O sea, en el caso del a, busquen una función de las que trabajamos que no sea continua, pero sí que le encontramos la integral. ¿Sí? En el b, busquen una función que tenga una parte positiva y una parte negativa, ¿sí? Y analicen y que la integral en el intervalo me dé positiva. Básicamente el área positiva tiene que ser más grande que el área negativa en ese caso, para que el resultado de la integral me dé positivo. Creo que ayer hasta hicimos un ejemplo y todo eso. Bien, geniales las preguntas. Entonces ahora pasamos a, en principio, casi el último tema, pero que es un tema así gordito, que es cálculo de áreas. Que, insisto, es un poco la motivación por la cual trabajamos, ¿sí? Integrales. Ahora, nosotros ya tenemos un poco de conocimiento del cálculo de áreas. O sea, si teníamos una función que era siempre positiva en un intervalo AB, ¿sí? Llamémosla f chiquita, el área determinada o encerrada por el eje X, ¿sí? El gráfico de f, la recta X igual a, esta acá sí, una recta vertical, y la recta
X igual B, esta otra recta, ¿sí? Este área lo puedo calcular como la integral entre A y B de f de X diferencial X. O sea, esta región tiene área, ¿sí? El resultado de la integral. Acá lo que tenemos es que f de X es mayor que 0 para todo X perteneciente a la B. Entonces, si me pidieran calcular el área bajo la curva y igual, ejemplo, ¿no? Igual a X al cuadrado más 8 en el intervalo 2, 4, como esta función es siempre positiva, ¿sí? El área encerrada bajo esta curva en este intervalo va a ser la integral entre 2 y 4 de X al cuadrado más 8 diferencial X. ¿Sí? Este es el área buscada, ¿sí? Porque X al cuadrado más 8 es mayor que 0 para todo X perteneciente al 2, 4. Fíjense que acá una forma en que aparecen los enunciados me dan el intervalo de integración, ¿sí? En vez de decirme la recta X igual A y X igual B, me dicen desde dónde hasta dónde tengo que considerar el área. Y esta integral la puedo calcular, ahora que tengo la regla de Barrow, directamente digo X al cubo sobre 3 más 8X, que es una primitiva de esto, analizado entre 2 y 4. O sea, me queda 4 al cubo sobre 3 más 8 por 4, menos 2 al cubo sobre 3 más 8 por 2. Y hago la cuenta. ¿Sí? Ahora, si yo digo que esta integral me representa el área y al hacer la cuenta me da negativo, en algo metí la pata. ¿Sí? No porque una integral definida no puede dar negativo, sino porque yo estoy diciendo que esta integral definida me representa un área, y un área nunca puede ser negativa. ¿Sí? O sea, es un tester que tenemos cuando calculamos área para chequear. Muchas veces pasa que hacen esta cuenta al revés. Hacen la función en el de abajo menos la función en el de arriba. En ese caso les da un número negativo. ¿Sí? Y una recomendación, nunca en ningún tipo de examen de cálculo digan que un área es negativa porque hacen que todo naufrague. O sea, es más, si me dicen que un área es negativa, para mí no deberían aprobar un final de cálculo, aunque hayan hecho todo lo demás perfecto. ¿Sí? Porque un área nunca puede ser negativa. O sea, esto me interesa que lo puedan pensar no mecánicamente. ¿Sí? Que entiendan qué es lo que están haciendo a la hora de calcular. ¿Sí? Ahora, ¿qué problema tenemos? Esto me recontrasirve si la función es mayor que 0. ¿Qué pasaría si la función, ¿sí?, fuera toda menor que 0? Y yo quiero este área. Este es el gráfico de f. Bueno, algo que nosotros ya vimos, es decir, por simetría, si este es el gráfico de f, este así, es el gráfico de menos f. A y B. O sea, si yo a la f la multiplico por menos 1, reflejo su gráfico con respecto al eje X. Pero geométricamente, si esto tiene un área, esta región de acá tiene el mismo área. O sea, si esto es una
región 1, vamos a llamarlo, y esto es una región 2, el área de la región 1 es igual al área de la región 2. Pero, como menos f es mayor que 0 en el intervalo AB, sé calcular el área de la región 2. O sea, para calcular el área esta, voy a usar como soporte algo que ya conozco. Lo llevo a un caso que ya conozco. Entonces, el área de la región 2, que es, como esta función es siempre positiva, es la integral entre A y B de la función, que es menos f de x diferencial x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este menos lo voy a sacar para afuera. Menos integral entre A y B de f de x diferencial x. O sea, si f de x es siempre negativa en el intervalo AB, entonces el área viene dado no por la integral, como en el caso que la función es siempre positiva, sino por menos la integral entre A y B de f de x diferencial de x. O sea, yo al calcular un área, tengo que revisar si mi función en el intervalo que me piden es positiva o es negativa, ¿no? Porque es diferente la estrategia de cálculo que tengo que utilizar. Por ejemplo, si me dijeran, ejemplo, qué sé yo, f de x es menos x al cuadrado menos 5. ¿Sí? En el intervalo 1, 3. ¿Sí? Nada, me hago un dibujito rápido de la función, tiki tiki. A ver, tiene el vértice en 0, porque no hay b. ¿Sí? O sea, siempre que uno pueda hacerse un gráfico de la función, ayuda para pensar integrales. ¿Sí? Esta función tiene el vértice en 0, menos 5 y es una parábola para abajo. Así que en el 1, 3, mi función es siempre negativa. ¿Sí? Otra forma de verlo sería, me fijo las raíces, no tiene raíces esto, o tiene raíces. Sí, tiene. No, no tiene raíces, digo bien. Me turulequé por un momento. No tiene raíces y en un punto es negativa, así que es siempre negativa. ¿Sí? O sea que si esta es la región que a mí me interesa, el área de la región que me piden va a ser menos la integral entre 1 y 3 de menos x al cuadrado menos 5 diferencial de x. O sea, el área de la región va a ser menos, paréntesis, este menos es este menos. La primitiva de esto, menos x al cubo sobre 3 menos 5x, analizado entre 1 y 3. Y acá hay que tener mucha prolijidad con las cuentas. ¿Sí? O sea, aparece mucho error de cálculo acá. Yo siempre recomiendo tratar de escribirlo paso a paso e ir haciendo las cuentas de a poco. Menos de este menos de acá, paréntesis. Esta función en el de arriba, menos 3 al cubo sobre 3 menos 5 por 3, menos 1 al cubo sobre 3 menos 5 por 1. Y de vuelta, yo acá ya estoy diciendo que es un área. Si después de hacer toda esta cuenta me quedara un número negativo, en algo le erré y tengo que revisar las cuentas. Voy a hacer por única vez las cuentas completas. Después ya no las voy a hacer más y las voy a dejar para que las terminen. A ver, cuidado, este menos está afuera, no está afectado por la potencia. 3 al cubo es 27. Sobre 3 menos 15.
¿sí? Menos, paréntesis, menos 1 al cubo es 1 sobre 3, menos 5. Menos 27 dividido 3 puedo simplificar, me queda 9. O sea, me queda menos 9 menos 15 es menos 24. Y este menos me cambia los signos de adentro, me queda más 1/3 más 5. O sea, me queda menos paréntesis y recién acá yo donde agarro la calculadora. Muchas veces quieren hacer toda esta cuenta en la calculadora toda junta de una, y ahí es donde aparece algún error. Porque en la calculadora, si uno no ingresa bien las cosas, el resultado va a ser otra cosa, y uno tiende a meter la pata acá. Entonces yo voy a hacer acá, menos 24, más 1/3, más 5. O sea, me queda menos 56 tercios. Y este menos con este menos me da más 56 tercios. De vuelta, que me haya dado un número positivo no quiere decir que está bien. Podría estar mal este número. Lo que es el detector es, si me da un número negativo, seguro está mal. Que me dé un número positivo, por lo menos me da un poco de idea de que va bien rumbeado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría? Ejemplo 3. Si yo tengo f de x igual a x al cuadrado menos 4 en el intervalo 1, 5. De vuelta, como mi función es cómoda, me la voy a dibujar. ¿Sí? X al cuadrado menos 4 tiene el vértice en 0 menos 4, y si busco las raíces son 2 y menos 2. Y es una parábola para arriba porque el coeficiente principal es positivo. Entonces, me voy a dibujar mi región, como los primeros ejercicios de la práctica. Dibujarme la región asociada a la integral definida. Tengo el 1 por acá, el 5 por acá. O sea que si yo bajo con rectas y subo con rectas verticales, vamos un poco más gordita la parábola, la región asociada es esta. ¿Qué es lo que tengo? Tengo una parte en donde la función es negativa y otra parte en donde la función es positiva. O sea, siempre es calcular el área, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer con mi cálculo? Lo voy a dividir en dos partes. Tengo una región 1 y una región 2. El área que yo busco, lo voy a llamar área total, es el área de la región 1 más el área de la región 2. El área de la región 2 es fácil, porque la función es siempre positiva. ¿Sí? Va a ser la integral. ¿Dónde arranca la región 2? En 2 hasta el 5. De 2 hasta el 5 de x al cuadrado menos 4 diferencial de x. El área de la región 1, como mi función está por debajo del eje x, o sea, es negativa, arranca con un menos integral. ¿Y dónde arranca la región 1? Arranca en 1 y llega hasta el 2. Y la integral es de la misma función. ¿Sí? Algo que se puede hacer para evitar olvidos, digo, en el caso anterior, muchas veces pasa que ponen este menos acá, lo ponen acá y en el siguiente paso se lo olvidan. Y al olvidárselo les termina quedando sin el menos el resultado y les queda menos 56 tercios. Y no saben en dónde le pifiaron. ¿Sí? Algo que yo podría hacer es
para hacer más cómodo mi cálculo y no olvidarme este signo, es volverlo a meter adentro. O sea, decir, esto es la integral entre 1 y 2 de menos x al cuadrado más 4 diferencial x. Metí el menos 1 ahí adentro. Y trabajo con esta primitiva. Ahora, el cálculo de esto y el cálculo de esto es exactamente la utilización de Barrow, por eso vimos Barrow el día de ayer. ¿Sí? O sea, es la mecánica habitual de Barrow. Busco una primitiva, analizo la primitiva en el de arriba, menos la primitiva del de abajo. ¿Sí? Pero siempre chequeo y voy a dividir, ¿sí?, mis regiones a partir de los cortes. Imaginemos que me dijeran lo mismo. Ejemplo 4. ¿Sí? El área encerrada, área, ¿sí?, de f de x igual a x al cuadrado menos 4 en el intervalo menos 5, 4. O sea, la misma función de antes, pero me agrandaron el intervalo. A ver, mi función hace así, este es el menos 2 y este es el 2. Supongamos, me falla la escala, obviamente. ¿Sí? Este es el menos 5 y este es el 4. O sea, tengo que ir desde acá hasta acá. Entonces, ¿cuántas regiones tengo determinadas? 1, 2, 3. O sea, en este caso tengo región 1, región 2, región 3. Voy a tener que hacer 3 integrales. El área de la región 1 es la integral entre menos 5 y menos 2 de la función. ¿Por qué? Porque la función en este intervalo es positiva. El área de la región 2 es menos la integral entre menos 2 y 2 de la función. ¿Por qué este menos adelante? Porque en todo este intervalo la función es negativa. Y el área de la región 3, ¿sí?, va a ser la integral entre 2 y 4 de la función. ¿Por qué directamente la integral? Porque entre el 2 y el 4 la función es positiva. ¿Sí? Entonces, el tema de positivo o negativo nos va a interesar porque depende de eso cuál es la estrategia de cálculo del área. Siempre va a ser una integral. ¿Sí? Pero la integral no es que si quiero el área de f de x en x al cuadrado menos 4, de x al cuadrado menos 4, en el menos 5, 4, fíjense que yo no hago la integral entre menos 5 y 4. Trato de hacer un esquema para tratar de ver, ¿sí?, qué integrales tengo que calcular. A ver, esta integral y esta integral tienen la misma primitiva. O sea, en realidad las tres tienen la misma primitiva, pero en esta tengo que tener un cuidado grande que tengo un menos acá. ¿Sí? O sea, la integral entre menos 5 y 4 de f de x diferencial x no sirve para calcular el área total. Porque en el intervalo menos 5, 4, la función cambia de signo. Ahora, si en el menos 5, 4 yo puedo asegurar que la función sea siempre positiva, esta integral sí me calcularía el área. O sea, dependiendo del caso, es cómo calculo el área de la región asociada. ¿Sí? O sea, con esto pueden hacer del ejercicio 10, o sea, con esto que estamos viendo hoy, no es que ya estoy terminando, porque empiezan a guardar las cosas en la cartuchera. ¿Sí? Del ejercicio 17 en adelante. O sea, pueden hacer después de la clase de hoy, o me interesa que hagan, hasta el ejercicio 32. ¿Sí? Después el 33 es un
Del 33 al 37 son unos problemas medio ficticios para utilizar las herramientas, pero con que hagan del 17 al 32 es más que suficiente. ¿Sí? Una cuestión importante para trabajar en la práctica. ¿Sí? No toda curva, ¿sí?, en el espacio es funcional. Si se acuerdan, vimos, ¿sí?, curvas definidas paramétricamente o curvas definidas implícitamente. O sea, no toda curva en el espacio es el gráfico de una función. No por eso, no podemos utilizar las estrategias de integrales para calcular áreas, ¿no? Voy a hacer el ejercicio 19. Me dice, calcular el área comprendida, calcular el área comprendida, ¿sí?, entre las gráficas de y cuadrado igual a x, x igual a 8 e y igual a 1. ¿Sí? A ver, yo esto lo sé graficar, es una recta vertical. Esto lo sé graficar, es una recta horizontal. La pregunta es cómo grafico esto. Bueno, por suerte esta curva es una curva definida implícitamente, la puedo trabajar explícitamente. O sea, yo podría despejar, yo sé graficar y igual a f de x, este tipo de cosas. O sea, que la y dependa de la x, no que la x dependa de la y. Entonces voy a despejar. ¿Sí? Si yo quiero despejo x, despejo y digo, quiero dejar la y sola. ¿Qué haría? Agarro el cuadrado y lo paso como raíz. Bárbaro. Pero si yo al cuadrado lo paso como raíz, tomábamos módulo. O sea, yo no puedo con una sola función describir esta curva. Necesito dos. Necesito y igual a raíz cuadrada de x e y igual menos raíz cuadrada de x. O sea, si yo me voy a mis ejes cartesianos, raíz cuadrada de x es algo así. Menos raíz cuadrada de x es algo así. Este es x y este es y. Si damos vuelta al plano, me queda una parábola. Una parábola donde la variable independiente es la y la variable dependiente es la x. Justamente me queda x igual a y cuadrado. ¿Sí? O sea, esta curva así de acá es y cuadrado igual x. Toda la curva. ¿Sí? Ahora, cada rama de la curva lo podría pensar como dos funciones, es decir, f de x igual a raíz cuadrada de x, y esto es g de x igual a menos raíz cuadrada de x. Y ahí lo llevé al ámbito funcional. Ahora, ¿qué me pide? La recta x igual 8. O sea, si acá tengo el 8, x igual 8 es esto. Esto es x igual 8. Y la recta y igual 1. Y igual 1. ¿Sí? Y acá tengo dos cuestiones. Tengo una región acá, que está encerrado por los tres, pero también tengo otra región acá. Esta de acá, así y así. ¿Sí?
La idea es que trabajen, que calculen este área de arriba y este área de abajo. ¿Sí? Les quería hacer el gráfico. Después les queda a ustedes ahora cómo pensarlo. Porque esta región de acá, justamente, es lo que llamamos, ¿sí?, un área entre curvas. Fíjense que yo acá no bajo hasta el eje X, si quiero este área. Mi área termina antes. En los casos anteriores que estuvimos haciendo, siempre el área la barríamos hasta el eje X. ¿Sí? Entonces ahora viene justamente la parte de área entre curvas. ¿Sí? Yo estoy pensando medio como sinónimo a una curva y al gráfico de una función. O sea, el gráfico de una función es una curva particular. ¿Sí? En este caso aparecen otras curvas que no son gráficos de funciones, pero que en este caso lo puedo descomponer, ¿sí?, en pedacitos que son funcionales. Bien. Vamos a hacer un análisis de casos para tratar de llegar a una estrategia de cálculo de área entre curvas. ¿Sí? O sea, acá vamos a trabajar ahora, en vez de con una sola función, con dos, f de x y g de x. Imaginemos que yo tengo el intervalo AB. Yo lo hago siempre positivo, el intervalo AB puede ser positivo o negativo por una cuestión de estética, nada más, porque me queda más cómodo. Es más, el eje Y podría ni dibujarlo, si quisiera. Imaginemos que tenemos así, este es el gráfico de F y este es el gráfico de G. No, me quedaron muy paralelos, parece... No necesariamente... Borremos, evitemos confusiones. No, porque parece la misma función corrida. Y este es el gráfico de G. ¿Qué es lo que yo quiero averiguar? Es entre A y B la región encerrada por los dos gráficos. Quiero esa región de ahí. ¿Cómo podría calcularla? ¿Yo cómo sé calcular áreas? Yo sé calcular áreas entre un gráfico y el eje X. ¿Sí? Entonces voy a usar eso. A ver, si yo calculo el área bajo la curva F, o sea, entre F y el eje X, ¿sí?, me estaría calculando algo así. Toda esta área. Si este es F y este es el eje X. Yo todo este área lo puedo calcular. ¿Cómo? Hago la integral entre A y B de f de x diferencial x. Ahora, si yo calculo ese área, estoy calculando el área de todo esto. O sea, al área que yo quiero buscar, me le sobra esta parte de abajo. Pero esta parte de abajo que me sobra, la puedo calcular y, como conozco la función g, ¿sí?, yo puedo calcular entre A y B el área de G. ¿Cómo? La integral entre A y B de g de x diferencial x. O sea, si junto los dos dibujos, calculo toda este área, lo puedo calcular con la integral entre A y B de f. Y después, esta parte de acá abajo, vamos a hacerla en naranja, esta parte de abajo, esta parte de abajo la puedo calcular con la integral entre A y B
de g de x diferencial x. ¿Qué es lo que me interesa a mí? La parte verde. ¿Cómo voy a obtener la parte verde? Voy a hacer, ¿sí? Si llamamos esta región 1 y esta región 2, ¿sí? El área de la región R va a ser el área de la región 1 menos el área de la región 2. O sea, yo tengo el área de acá hasta el eje X. Le saco el área entre G y el eje X y me queda lo del medio. O sea, esto es la integral entre A y B de f de x diferencial x menos la integral entre A y B de g de x diferencial x. Ahora, la integral definida, al igual que la integral indefinida, separa sumas y restas. Entonces, en realidad, también podría ser juntarlas. O sea que el área de mi región R, yo podría juntar estas dos cosas, como tienen los mismos límites de integración, en una sola integral. Va a ser la integral de f de x menos g de x entre a y b diferencial x. De vuelta, acá tenía f, acá tenía g, este es a, este es b, este es f y este es g. Y esta es la región a la que le calculé el área. Y vamos a utilizar un poco una idea espacial. Si yo miro esta región, la función f es el techo de la región. La curva f es el techo, ¿sí? Si miro de abajo para arriba, es lo que está más arriba. Y esta de acá abajo, la función g, es el piso. Se suele decir que el área entre curvas, ¿sí?, es la integral del techo menos el piso, como para poder ubicarse. Ahora, el caso este era muy particular, porque la función f y la función g, ambas son positivas. ¿Qué pasaría si la función f y la función g fueran ambas negativas? O sea, imaginemos, tengo el gráfico de f, el gráfico de g, y este es a, este es b, y yo quiero calcular el área de esta región. ¿Sí? Bueno, podríamos utilizar una idea de simetría como hicimos en el caso anterior. ¿Sí? O sea, si yo reflejo esto para arriba, ¿sí?, esto sube, baja, así que el reflejo hace algo así. Esto sería menos f, que es el reflejo de f, y la de abajo, que era g, su reflejo me queda acá y es menos g. ¿Sí? Esto lo podemos tachar y poner acá integral de techo menos piso. Y acá tengo a, y acá tengo b. Ahora, esta región, que es la que yo quiero calcular el área, es en forma y en área igual a esta otra región. O sea, el área de la región 1 me queda igual al área de la región 2. Entonces me voy a volver a dibujar acá la región 2. Tenía menos g y menos f. A, B. Y esta era mi región 2. Entonces voy a usar la misma estrategia ahora. Las dos gráficas están por encima del eje. ¿Sí? Así que puedo usar la misma estrategia de antes. El área de la región 2 va a ser la integral entre A y B de la que va por arriba, de menos g de x, diferencial x, menos, ¿sí?, porque esta barre hasta acá abajo,
la que va por abajo, la integral entre a y b de f de x menos f de x diferencial x. ¿Sí? Ahora, este menos yo lo podría sacar para afuera, y me queda la integral entre a y b de menos g de x diferencial x más la integral entre a y b de f de x diferencial x. Y hago lo mismo de antes, junto a las dos integrales. O sea que el área de la región 2, que es igual al área de la región 1 que yo buscaba, me queda la integral entre a y b de f de x menos g de x diferencial x. A ver, pero me voy a volver a hacer el gráfico original. Tenía f de x así y g de x así. Y tengo mi región acá. Este es A y este es B. Esta es mi región. Si yo miro mi región, ¿quién es el techo? F. ¿Quién es el piso? G. O sea, la integral de techo menos piso, nuevamente. O sea, si las dos funciones estaban por arriba del eje X, me queda el techo, la integral del techo menos el piso. Si las dos funciones están por debajo del eje X, me queda el techo menos el piso. ¿Qué caso me falta analizar? Si uno está arriba y uno está abajo. Si uno está arriba y el otro está abajo. Exactamente. Uy, no numeré la hoja. 7, 8. 8, entonces esta es 9. ¿Qué pasaría entonces? A ver, si F está por acá arriba y G está por acá abajo. Este es A y este es B. Y esta es mi región a la que yo quiero calcularle el área. Quedaría techo menos menos piso. Techo menos menos piso. A ver, Carlos, pensemos. Esta región tiene dos partes. Una parte que es la de arriba y la otra parte que es la de abajo. ¿Estamos de acuerdo que puedo partirlo así? Y decir que mi área total es el área de la región 1 más el área de la región 2. Digo, porque está acá el eje X, partí. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Ahora, el área de la región 1, la función f, es siempre positiva. Así que el área de la región 1 es la integral entre a y b de f de x diferencial x. Más, para el área de la región 2, la función g es siempre negativa. Así que el área de la región 2 es menos la integral entre a y b de g de x diferencial x. O sea que el área total me queda la integral entre a y b de f de x diferencial x menos la integral entre a y b de g de x diferencial de x. O sea, me queda la integral entre a y b de f de x menos g de x diferencial de x. ¿Cuál es el techo de mi región? F. ¿Cuál es el piso de mi región? G. ¿Cómo calculo el área? Integral de techo menos piso. O sea, analizado los tres casos, ¿sí? Cuando yo calculo, ¿sí? Si calculo el área entre curvas, no me interesa si están por arriba o por abajo del eje X. ¿Sí? Si yo, en el primer caso, yo buscaba áreas con respecto al eje X. Ahí me interesaba si estaban por encima o por debajo, o sea, si la función era positiva o negativa.
Ahora, cuando yo hago área entre curvas, analizamos los 3 casos y en los 3 casos llego a la misma conclusión, ¿sí? Solo me interesa qué función actúa como techo y cuál como piso. Porque eso me va a dar el orden en el cual restar. ¿Sí? Entonces, a ver, ejemplo. Calcular el área entre los gráficos de f de x igual a x al cuadrado más 8 y g de x menos x menos 3 en el intervalo, ¿sí? 1, 2. Entonces, insisto, esto es un más, para hacerlo. Si yo puedo hacerme un gráfico, me armo un gráfico. Y el gráfico este es como para guiarme. X cuadrado más 8 me queda, ¿sí? Una parábola. Para arriba, que tiene vértice en el 0,8. Menos X menos 3 es una recta que tiene ordenada del origen en menos 3 y es decreciente. Este es el gráfico de F, este es el gráfico de G. El 1 está por acá y el 2 está por acá. 1, 2. O sea que esta es mi región. ¿Qué me interesa en este gráfico? Ver quién es el techo y quién es el piso. Así que el área que busco va a ser la integral entre 1 y 2 de el techo, que es F. Cuidado que el techo no se llama siempre F. ¿Sí? En todos mis ejemplos parece que la F es el techo. ¿Sí? Es más, vamos a llamarle G y F. Este es G y este es F. Entonces, el área es la integral entre 1 y 2 de G menos F diferencial X. ¿Por qué? Porque este es el techo y este es el piso. Y acá, de acá en adelante, es un ejercicio de Barrow, ¿no? O sea, va a ser, hoja 10, la integral entre 1 y 2 de x al cuadrado más 8 menos x menos 3 diferencial x. O sea que va a ser la integral entre 1 y 2 de x al cuadrado más x, porque menos x se me hace más x, menos 3 es más 3, más 8, más 11, diferencial x. Y acá hago la primitiva, analizo la primitiva en el de arriba y le resto la primitiva en el de abajo. ¿Sí? Y listo. Y ahí tengo el área entre curvas. ¿Sí? Ahora, algo que hay que tener cuidado, ¿sí? Es si pasa la siguiente situación. Vamos a pensarlo, ¿sí? Genéricamente. Imaginemos que acá tengo A y tengo una curva que hace así y acá está B. Esta es F, el gráfico de F. Por otro lado, tengo una G que hace así. O sea, acá en verde tengo el gráfico de G. Y me piden hallar el área entre los gráficos de F y G en el intervalo AB. Si yo miro todo el intervalo AB, ¿hay una función que siempre sea el techo y otra que siempre sea el piso? No.
tengo una región acá, hasta este valor, supongamos que lo llamamos C, en donde G viene siendo el techo y F viene siendo el piso. Pero después de C en adelante, cambian los roles y F pasa a ser el techo y G pasa a ser el piso. Entonces, para hacer el cálculo de toda esta región, lo voy a separar en dos regiones, región 1 y región 2. Para el área de la región 1, voy a hacer la integral entre A y C, porque empieza en A y termina en C, de G menos F. ¿Por qué? Porque G es el techo y F es el piso, en el intervalo AC. Para el área de la región 2, voy a hacer la integral entre C y B de F menos G. ¿Por qué? Porque entre C y B, F es el techo y G es el piso. Techo y piso. O sea, ser techo o ser piso son posiciones relativas al intervalo que considero. ¿Sí? Fíjense que este punto donde cambian las cosas es el punto de intersección. Algo que sabemos buscar. Si me dan dos funciones, sé buscar dónde se cortan. Entonces, ejemplo, ya no me acuerdo qué número. ¿Sí? Imaginemos, denme un segundito. Imaginemos que tenemos f de x igual a x al cuadrado más x menos 8 y g de x igual a menos 2x más 2. ¿Sí? Y me piden hallar el área entre los gráficos en el intervalo, ¿sí? 0,3. Y en este caso voy a trabajar sin dibujo. ¿Sí? O sea, voy a trabajar pura y exclusivamente de forma analítica. ¿Por qué? Para pensar cómo trabajo en el caso en donde los gráficos no los pueda hacer. Acá los puedo hacer porque son cuadráticas. ¿Sí? Pero, por ejemplo, un ejercicio con el que se van a tener que enfrentar es el 22, ¿sí? Como comentario. En el 22 aparece la siguiente función. F de x igual 7x al cubo por e a la x a la cuarta menos 2x cuadrado. Esta función yo no la puedo graficar ni por casualidad. ¿Sí? No tengo forma. No se asusten, ¿sí? El procedimiento para trabajar en el ejercicio 22 es el mismo procedimiento que para este ejemplo. ¿Sí? O sea, voy a buscar, ¿sí?, la intersección entre las curvas. O sea, busco intersección entre los gráficos. ¿Por qué? Porque me interesa saber si en el intervalo 0,3 hay un punto de intersección. ¿Por qué? Porque en un punto de intersección corro el riesgo de que cambien los roles. De la que este techo pasa a ser piso y a la inversa. Entonces, para calcular la intersección digo f de x igual a g de x. O sea, x al cuadrado más x menos 8 igual a menos 2x más 2. O sea que me queda x al cuadrado más 3x menos 10 igual a 0. Resultados, x igual a 2, x igual a menos 5 de la cuadrática. Menos 5 me interesa
No, porque no está en el intervalo 0,3. 2, ¿me interesa? Sí, porque está en este intervalo. ¿Sí? O sea, dentro de mi intervalo de integración, tengo un punto de corte. Si dentro del intervalo de integración no hubiera ningún punto de corte, en todo el intervalo, una es el techo y la otra es el piso. Cuando hay un punto de corte es ahí donde se pueden cambiar los roles. ¿Sí? O sea que yo tengo del 0 al 2 y del 2 al 3. Quiero ver quién es el techo y quién es el piso en el intervalo 0,2. Ahora, hacer el techo es ir más por arriba. Y ir más por arriba es tener imágenes mayores. ¿Qué voy a hacer? Voy a elegirme un número entre 0 y 2. Por ejemplo, el 1. Y voy a hacer F en 1 y G en 1. La que me devuelva el número más grande en este intervalo es el techo y la otra es el piso. O sea, yo quiero decidir techo, piso en cada intervalo. F en 1, pongo un 1 acá. 1 más 1, 2, menos 8, menos 6. Pongo un 1 acá. Menos 2 más 2, me queda 0. Como 0 es más grande que menos 6, en el intervalo 0, 2, el techo es G y el piso es F. En el intervalo 2, 3, ¿sí? Me tomo, por ejemplo, el 2,5, a F de 2,5 y hago G de 2,5. G de 2,5 me queda menos 2 por 2,5 me queda menos 5. Más 2 es menos 3. F de 2,5 me queda 2,5 al cuadrado más 2,5 menos 8. Me queda 0,75. 0,75. ¿Sí? Así que en el intervalo 2, 3, F es el techo y G es el piso. O sea, esquemáticamente, ¿qué está pasando? 11. ¿Sí? Tengo G así y F así. Acá tengo el 0, acá tengo el 2 y acá tengo el 3. Ya sé que los gráficos de las funciones no son así, porque uno es una recta y el otro es una parábola. Pero esto es un esquema de la situación. Tengo que entre el 0 y el 2, el G es el techo y F es el piso. Y esta es mi región 1. ¿Sí? Acá, insisto, tengo G. Todo así. Y acá tengo F. Y entre 2 y 3, F es el techo y G el piso. F es el techo y G el piso. Esta es la región 2. Entonces, el área que busco es el área de la región 1 más el área de la región 2. El área de la región 1 es la integral entre 0 y 2 del techo que es G menos el piso que es F. Más el área de la región 2 es la integral entre 2 y 3 de F que es el techo menos G que es el piso. Cuidado que cada una de estas integrales representa un área. Así que cuando yo hago esta cuenta, el resultado tiene que ser positivo. Y cuando hago esta cuenta, el resultado tiene que ser positivo. ¿Sí? Un leve cambio de enunciado y creo que con eso terminamos y se van y se pelean con toda la práctica. ¿Sí? Quiero que intenten lo más posible. Imaginemos las mismas dos funciones. ¿Sí? F de x igual a x al cuadrado. Me las olvidé. Me dejé la hoja lejos. Acá está. X al cuadrado más x menos 8 y g de x igual menos 2x más 2.
y me piden hallar el área encerrada por sus gráficos. Así. ¿Qué diferencia hay con lo que veníamos haciendo hasta ahora? Hasta ahora me daban el intervalo de integración. O sea, dónde empezaban mis regiones y dónde terminaban. Ahora no me dicen nada. ¿Sí? ¿Cuándo no me dicen cuál es el intervalo de integración o no me dicen entre la recta x igual a algo y x igual a otra cosa, tengo que buscar qué región del plano está completamente encerrada por los dos gráficos. O sea, si miramos acá, y por eso uso este mismo ejemplo, hago un dibujo esquemático de las dos funciones, f es una parábola y g es una recta. ¿Cuál sería el área encerrada por sus gráficos? Esta región de acá. ¿Dónde empieza? En un punto de intersección. ¿Dónde termina? En otro punto de intersección. Ahora, los valores de mis puntos de intersección yo los calculé. Esto era x igual a menos 5 y esto era x igual a 2. ¿No? Yo ya igualé estas dos en el ejercicio anterior, por eso saqué el 0 y 3. Ah, no, el 2 y el menos 5 lo descarté porque estaba fuera de mi intervalo. Entonces, el área de esta región R va a ser la integral entre menos 5 y 2, y yo me estoy usando mi esquema, porque ya sé cuáles son las intersecciones, ¿sí? Para decidir cuál es el techo y cuál es el piso. De G menos F diferencial X. ¿Sí? Cuidado que si yo quisiera calcular el área entre curvas, puede pasar algo así como el cambio de comportamiento. Imaginemos que tenemos la siguiente función. Este es el gráfico de F y este es el gráfico de G. El área encerrada por los gráficos, ¿sí? Está en dos partes, ¿no? Supongamos que este es A, este es B y este es C. Tengo una región 1 y una región 2. El área total va a ser el área de la región 1 más el área de la región 2. ¿Dónde piensa la región 1? En el primer punto de intersección. O sea que el área de la región 1 es la integral entre A y B, y en este intervalo, ¿quién actúa como techo? F. Menos G, que es la que está actuando como piso. El área de la región 2, esta es región 2, le puse región 1 a las dos. La región 2 empieza en el segundo punto de intersección, que es B, y termina en el tercer punto de intersección, que es C. O sea, es la integral entre B y C de, en ese tramo, G es el techo y F es el piso. Y después hago las cuentas pertinentes. Yo estoy sistemáticamente armando las integrales que me permiten calcular el área en todos los ejemplos, pero no las estoy calculando. O sea, en estos ejercicios de cálculo de área hay dos partes. Una parte es plantear bien las integrales. La segunda parte es resolverlas bien. Que tengo que calcular bien la primitiva para poder hacer Barrow y después hacer bien las cuentas. En serio, sean prolijos. No saben la cantidad de gente que sistemáticamente hace bien el esquema, plantea bien las integrales, busca perfectamente la primitiva y después a la hora que tienen que hacer las cuentas, ¿sí? Se equivocan. Pasa muchísimo. O sea que tampoco se amarguen si les pasa. ¿Sí?
pero digamos, revisen y hagan prolijas las cuentas porque hay mucho de error de cálculo, pero de cálculo aritmético en esta parte del trabajo de la materia. ¿Sí? Bueno, creo que con esto tienen para entretenerse. ¿Sí? Quiero que se peleen con la práctica. Son del 17 al 32, tienen 15 ejercicios para hacer, 16. Nada, cada uno tiene una sutileza o algún aspecto interesante. Recórranlo, ¿sí? Y la semana que viene trabajamos sobre las dudas que hayan surgido, pero a partir de su trabajo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? No. Por ahora, no. Bien. Digo, es una clase muy gruesa con respecto a, vimos muchas cosas teóricas, o sea, repasen la grabación, ¿sí? Digamos, si se traban con un ejercicio, vuelvan a la clase a ver si hicimos algo que suene parecido, ¿sí? Y después lo vuelven a intentar. Insisto, fíjense que para calcular área encerrada entre dos curvas, yo busqué las intersecciones. ¿Sí? No necesito hacerme un dibujo o poder dibujar las funciones. ¿Sí? Entonces digo, para el ejercicio 22, que es el que suele asustar, inténtenlo y después cualquier cosa lo miramos. ¿Sí? Dice calcular el área de la región comprendida entre las gráficas de las funciones f y g. La idea es la misma, planteo la intersección. Me va a dar algunos puntos de intersección, analizo en las distintas regiones cuál va por arriba y cuál va por abajo. ¿Sí? Y me hago un dibujo esquemático. En el ejercicio 22 no van a poder hacer el dibujo de la función. ¿Sí? Si quieren, por ahí, para trabajarlo, ¿sí? Primero traten de hacerlo en papel. Si se traban y no les cierran las ideas, grafiquen las dos funciones en GeoGebra para tratar de ver cómo es la situación. Traten de llegar analíticamente a los valores de intersección que les muestra GeoGebra y después integran. ¿Sí? Está pensado el ejercicio para que las intersecciones sean fáciles de encontrar y que la integral sea fácil de hacer, aunque en un principio asuste. ¿Sí? Bueno, inténtenlo.